Muchas bendiciones para todos. Para mí es un gusto, es un placer poder acompañarlos a ustedes en este espacio que tanto estábamos anhelando, que es Torah y Familia. Me presento, mi nombre es Yamilet López, yo soy la esposa del pastor Carlos Rabat. Nosotros pastoreamos una iglesia en la ciudad de Cali, en Colombia. Somos pastores de la iglesia Palabra Verdadera. Y desde este momento queremos invitarlos a cada uno de ustedes en este espacio que hemos abierto, donde vamos a hablar lo que es Torah y familia, que hace tanto tiempo nos estaban pidiendo a través de unas preguntas a nosotras. Nos estaban pidiendo que desarrolláramos un poquito más estos temas amarrados a todo lo que nosotros estamos aprendiendo a la luz de la palabra en los inicios de Shabbat, que no los podemos ampliar porque a nosotros en ese momento el tiempo realmente no nos da para poder hacer una ampliación, pero que necesitamos, y es una necesidad realmente que tenemos en la iglesia, todos los que somos iglesia del Señor, esa necesidad de aterrizar esa palabra al contexto, a las actividades de la vida diaria, a lo que nosotros pasamos como familias, como mujeres, como esposas, como madres. Y bueno, en ese camino que hemos empezado a emprender a partir de hoy, lo podemos decir así, pues estamos en este camino y estoy aquí muy, muy contenta y muy deseosa de poder ayudarles, de poder que nosotras podamos ayudarles a ustedes con ese proceso, en ese caminar diario por la Torah, ¿sí? Entonces quiero pues que te presentes también, porque nosotras vamos a empezar ese trabajo, pero quiero que te presentes así para que todos los que nos están viendo en este momento pues te puedan conocer. Bueno, Dios los bendiga a todos, Pastora Yamilet, Dios la bendiga. Mi nombre es Laura Omaña, yo soy esposa, madre de 2 princesas. Me dedico a dirigir una comunidad homeschool en la ciudad de Cali, soy directora de un programa académico. He dedicado mi vida a la educación primero de mis hijas y segundo de muchas otras familias. Estudié filosofía, soy profesional en filosofía y bueno, estoy aquí para poder compartir con ustedes las experiencias y los conocimientos que el Señor me ha permitido vivir a lo largo de todos estos años que llevo de experiencia pedagógica y de vida cristiana, para poder compartir y que bueno, que juntos con ese conocimiento de la palabra, con ese conocimiento de la Torá, de Yeshua, nuestro Señor, podamos nosotros acercarnos a los propósitos reales de la familia a la luz de la Torá. Sí, yo pienso que a partir de todas estas preguntas que se han generado a través de los inicios de Shabbat o esos encuentros que nosotros tenemos a la luz de la palabra, pues se han generado una cantidad de inquietudes. Sí. Entonces nosotras vamos a empezar con ayuda de la sabiduría del Señor, de nuestro Espíritu de Dios, que podamos abordar estos temas y poder ser esas herramientas para que podamos utilizar dentro de estos contextos todo lo que nosotros necesitamos. Y creo que ese es el espacio ideal, y vuelvo y lo digo, acompáñenme en ese camino, acompáñenos en ese camino de poder instruirnos en la palabra desde el rol de cada una de nosotras como esposas, como madres, como mujeres que somos, y que la luz de la palabra, la luz de Yeshua, como lo estabas diciendo ahorita, realmente nos ilumine y nos muestre el camino para que caminemos allí y que caminemos con nuestros hijos hasta llegar al objetivo que es la Sion celestial. Entonces, bueno, yo creo que podemos empezar abordando este tema que es tan importante, es de cómo podemos aterrizar todo ese conocimiento de la palabra a las diversas actividades o a las actividades de la vida diaria que nosotras tenemos y que ustedes también tienen allá y que están muy deseosos de saber cómo a la luz de la palabra lo podemos hacer. Bueno, claro que sí. Acá es importante que tengamos en cuenta, Paz, que antes de dar respuesta a inquietudes particulares, porque también en el ámbito educativo me llegan muchísimas preguntas de crianza, patrones de crianza y demás, es entender qué ha pasado con la muralla, ¿sí? de la iglesia, qué ha pasado con la muralla de la iglesia de Jesucristo, igual que con el pueblo de Israel. Entonces es importante no solamente responder unas preguntas, sino entender que en este momento es necesario precisar qué ha acontecido con la familia, qué ha acontecido con el individuo que sigue a Cristo, que profesa una fe, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque el Señor desde un principio llamó a Israel para que fuese un pueblo apartado. Lo hemos aprendido de una y mil maneras. El Señor nos ha llamado a santidad. No solamente a Israel, hoy a nosotros, el Israel espiritual, nos ha llamado a santidad, nos ha llamado a que nosotros nos apartemos.
Y entendemos que cuando ya se constituyó en una nación, Dios les pidió que hicieran una muralla alrededor de la gran ciudad, ¿no? de Jerusalén, para protegerla. Israel debía mantenerse en los preceptos, en los estatutos y en lo que Dios le había dicho que hiciera. De la misma manera que Israel pecó, se olvidó de Dios, se fue tras dioses ajenos, olvidó esa exclusividad que Dios le había dado. De esa misma manera, pareciera que la iglesia está hoy, ¿no? Olvidado, se ha dejado contaminar de las demás naciones y como consecuencia, pues el enemigo entró, destruyó la muralla de la ciudad y se llevó cautivos a sus hijos. Eso parece que está pasando en ese momento. Pues yo pienso que son como muy actuales las mismas cosas que están sucediendo a partir de lo que estás diciendo, Laura, porque de hecho en este momento podemos decir que nosotros como iglesia, tenemos que reconocerlo, nosotros como iglesia estamos, de pronto permitimos, yo pienso que durante un tiempo abrimos las puertas de esa muralla, porque esas murallas tienen unas puertas y esas puertas tenían que estar custodiadas y vigiladas y la iglesia durante ese tiempo se durmió, dejó abrir las puertas y el enemigo empezó a entrar. Y aquí lo que tenemos que ver es que cuando estamos hablando, cuando empezamos a estudiar la palabra y damos el mensaje, porque estamos dando ese mensaje de que tenemos que santificarnos y tenemos que apartarnos, entonces empezamos a ver que como esta situación que está sucediendo ahora es de que la iglesia está dormida y que entra todo este sistema a dañar nuestras familias. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación y empezar a mirar cómo me puedo santificar yo, qué puedo hacer yo para volver a reconstruir esa muralla. Entonces es un tema muy actual, así se haya escrito hace muchos años atrás y que esté ahí en la escritura, que esté registrado en la escritura, pero desde hace mucho tiempo atrás, pero pareciera. Y yo creo que ustedes me acompañan también en lo mismo, de que estamos en lo mismo. Se ha entrado, ha hecho estragos con nuestras familias, eso es lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo podemos ahorita empezar a restaurar eso? Exacto. Sería como esa la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta pregunta en ese momento que tenemos que responder. Más que dar respuestas a preguntas particulares sobre crianza, sobre procesos educativos, sobre formación. Sí, podríamos empezar por allí. Todas son muy importantes. Primero hay que entender el contexto y es que esta muralla importante de protección, se ha venido quebrando, se ha venido derribando, ha venido siendo permeada por las ideas del sistema, las ideas de la cultura, de una cultura que es antibíblica. Entonces, de alguna manera ha permeado y estamos en graves problemas. Entonces, una necesidad, estos espacios donde podamos hablar de Torah y familia por eso. Bueno, estamos en graves problemas y podemos decir que estamos vulnerables, estamos completamente vulnerables como familias. Entonces llega la Torah, empezamos a abrazar la Torah, que es lo que estamos enseñando de hace unos años para acá, desde que el Señor nos ha permitido tener esta congregación, donde hemos querido hacer énfasis en que abrazar la Torah es empezar a reconstruir esos muros de protección alrededor de nuestra familia. Entonces yo sí creo muy importante que a partir de esto que estamos hablando, de esa generalidad, ya empezar a mirar cómo vamos a empezar realmente, ya sabiendo cuál es la problemática, cómo vamos a empezar a levantar esos muros, cómo lo podemos hacer entre todas, ¿no? Ustedes allá y nosotras acá y aprender muchísimo. De eso se trata, Pastora Yamilet, porque es importante que sepamos cómo aterrizar esto. O sea, el Señor nos está dando su Torah, nos está escribiendo su Torah en nuestros corazones, está trayendo a nosotros todo ese conocimiento a la luz del Mesías, a la luz de Yeshua. Ahora, ¿cómo lo aterrizamos en el día a día? No solamente para el padre, para el joven, para el soltero, para las parejas que no tienen hijos. ¿Cómo vamos a aterrizar eso para poder juntos reconstruir esas murallas que hagan que este sistema tan fuerte, tan caudaloso, sea impenetrable, esas murallas sean impenetrables? Entonces vamos a mirar qué herramientas nos proporciona la misma Torah, la misma palabra, para que nosotros podamos hacer este trabajo y lo podamos hacer
ladrillo a ladrillo. Ladrillo a ladrillo. Yo pienso que es un acompañamiento que nosotras nos podemos hacer, porque a partir de sus preguntas también nosotros nos generamos a nosotras mismas esa evaluación, ese mirar a través de la palabra, cómo poderle dar solución a esas preguntas que ustedes hacen, que nos sirven a nosotras también en nuestro diario vivir. Exacto. Y cómo construimos entre nosotras, ¿no? Este tiempo y este espacio es para construir, para mirar, para aterrizar, para autoevaluarnos, sí, para empezar a mirar qué es lo que nosotras estamos haciendo mal, o qué es lo que nosotras no nos damos cuenta que realmente nos está faltando para empezar a construir. Y me gustó muchísimo eso que dijiste, Laurita, de ladrillo a ladrillo. Lo vamos a hacer como en tiempos de antaño. Vamos a Exacto. empezar no a es hacer. una tarea fácil. Eso no sería una tarea fácil. No pero es es una tarea fácil. La más efectiva. O sea, la única manera de proteger. Bueno, yo pienso, Laura, que si el Señor nos está dando la oportunidad a nosotros, realmente, de darnos este tiempo para conocer la palabra, de darnos este tiempo para oportunidad. Es una oportunidad, creo que esa es la palabra, si está perfecta esa palabra, es una oportunidad que nos da, porque Dios nos está dando entonces las herramientas, es porque nos va a llevar a la bendición de que sí podamos construir en este tiempo familias que estén blindadas, que tengan murallas de protección o límites para poder nosotros realmente ser como familias un remanente. Exacto. Entonces, ¿qué podemos aprender en esto? ¿Qué podemos aprender a través de este programa? Bueno, ¿cuál es la pedagogía bíblica? Exacto. ¿Sí? ¿Cómo aplicar el conocimiento profundo para el desarrollo del ser? No solamente del niño, que es tan importante, sino de cada persona que se acerca a Dios, que de corazón está teniendo una vida de arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, pero que necesita tener esos ladrillos, tener en sus manos y saber cómo irlos poniendo para construir estos muros. Entonces, una pedagogía bíblica, una pedagogía que nos ilumine. ¿Sí? También hay unos propósitos y es trazar una estrategia de crianza en la que todos estemos hablando un mismo idioma, un mismo lenguaje, y donde juntamente las familias podamos instruirnos, amonestarnos unos a otros, crecer juntos. Sí, en todas las necesidades que tenemos como familia. Entonces hay unos propósitos. El propósito es delimitar esas estrategias. Como padres muchas veces queremos hacer las cosas bien, pero no tenemos el conocimiento. No sabemos qué está bien, qué está mal, hasta dónde lo debo hacer, si está bien ese camino que estoy tomando de crianza, de corrección. Entonces hay que abrir las escrituras y prepararnos, equiparnos a la luz de ellas, que ellas son las que nos van a marcar la línea y la estrategia, ¿sí? Yo pienso que también podemos como empezar a pedirle al Señor que nos queremos encontrar a partir de nuestro rol en la palabra, o sea, nos sumergimos en la palabra y la miramos en la posición de nosotras. ¿Sí? Como mujeres, como esposas, como madres, como hijas también, como generadoras también de ser, de tener hijos espirituales, porque aquí también vamos a hablar de que somos madres de hijos espirituales, cómo lo podemos hacer. Yo pienso que sí nos podemos sumergir en la palabra y podemos encontrarnos. Yo no sé si lo podamos de pronto expresar de esa manera, no sé si está bien que lo hagamos de esa manera, pero como entrar en las aguas de la palabra y sumergirnos profundamente, encontrarnos, construirnos nosotras y empezar a construir a nuestras familias. Sí, de alguna manera es un encontrarnos, entendiendo que es encontrar el propósito de Dios, que Dios trazó para nosotras. ¿Sí? Desde lo que Dios ha determinado, desde los planes de Dios para la humanidad, para el hombre, para la mujer, desde la creación y en adelante. Entonces sabemos que la única manera para poderlo lograr es encontrar esos roles, buscar qué nos dice la palabra sobre eso, y bueno, vamos a estar trabajando entonces en eso. Todo eso depende de qué, depende de la sensibilidad que nosotros tengamos espiritualmente, del nivel de conciencia, de permitir que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra, que venga a dar fruto en nuestra vida y que nos permita a nosotros dominarnos a nosotros mismos, nuestros propios argumentos, nuestros propios conceptos, que podamos entender que eso que nosotros creíamos que era correcto, que era confiable, en lo que nosotros confiamos, en nuestra propia prudencia, evaluarlos a la luz de la palabra y saber si son tan bíblicos o no. Todas esas ideas que venimos nosotros gestando también. Entonces es importante que... Yo pienso, vean, yo quiero decirle algo, Laurita, y yo sé que esto que le voy a decir a usted es como si se lo dijera a todas, voy a utilizarla a usted. Nosotras sí tenemos que encontrarnos a la luz de la palabra
porque yo quiero hacer el énfasis y yo se lo digo a Laura para que de pronto de una manera mucho más, más precisa y más amplia se lo pueda decir a todas las que nos están mirando. Sí nos toca encontrarnos. Y algo que usted dijo que es muy importante es que a veces pensamos que nosotros realmente nos estamos comportando a la luz de la palabra, porque muchas veces estamos defendiendo una postura realmente bíblica. Hiciste la pregunta y yo pienso, muchas de nosotras por mucho tiempo hemos pensado que nuestra conducta y nuestra forma de vivir, nuestro comportamiento está a la luz de la palabra. Y yo creo que cuando empezamos a buscarnos dentro de ese mar de conocimiento que son las escrituras, empezamos a descubrir que tal vez no estamos realmente comportándonos como la palabra del Señor quiere a través de nuestro rol. Entonces, sí amplía un poquitico más eso, aunque yo sé que esto es simplemente un abrebocas, ¿sí? De lo que vamos pero para que usted lo vaya pensando, para que usted lo vaya a modo de reflexión, sí, a modo de reflexión, exacto. sí es importante que nosotros entremos a evaluar qué tantos de los conceptos con los que nosotros vivimos y que nos llevan a actuar de la manera que nosotros actuamos, que lo hemos hecho por años, son realmente bíblicos o simplemente hacen parte de la cultura en la que nosotros hemos crecido, en la que hemos sido educados y que nos ha llevado a tener ciertas creencias y ciertos comportamientos. Entre esos, pues, todo el tema del rol femenino que ha sido tan desdibujado y no es algo de ahora, es algo que viene gestándose de hace muchísimos años atrás y que hoy en día nos ha generado a nosotros un impacto tan fuerte que como mujeres, como hijas de Dios, nos hemos tenido que entrar a cuestionar muchísimo si lo que estamos haciendo realmente va a la luz de la Biblia o va en contra. Entonces, eso es uno de los temas que nosotros vamos a tener que hablar, porque definitivamente tenemos que entrar a reevaluar nuestras ideas. Nuestras ideas producen conceptos y los conceptos creencias, las creencias producen los hábitos. Entonces, ¿qué hábitos o qué conductas o qué estilos de comportamiento tenemos nosotros? Realmente que hemos creído que es tan normal, que son normales, que son los propósitos más normales de la vida, de que nosotros nos tracemos metas y propósitos personales que creemos que están muy bien, pero que al revisarlos a la luz de la palabra de pronto nos podemos encontrar con algo muy diferente. Sí, y yo pienso que ese es como el muro que nosotros tenemos que encontrar a veces y que es el obstáculo, pero que también nos hace como aterrizarnos, ¿no? Como que la palabra nos hace aterrizar, como que hacer esas autoevaluaciones pues nos van a ayudar muchísimo y como tenemos tanto contenido y tanto concepto bíblico que gracias a Dios hemos venido ampliando, pues realmente yo sí pienso que el Señor nos está llamando a que salgamos a la luz, a la verdadera luz del conocimiento y que ese conocimiento sea aplicado en nuestra vida para que podamos, vuelvo y lo digo y hago mucho énfasis en poder ayudar a nuestras familias. Siempre nos toca ayudarnos a nosotras mismas para poder ayudar a nuestro entorno, porque el problema es que nos lanzamos a ayudar el entorno cuando nosotras todavía no nos hemos encontrado, y entonces vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo como por partes, vamos a ir despacio para que ustedes lo puedan entender, encontrar, que les quede claro, que también nosotras podamos expresarlo de la manera adecuada para que les llegue a lo profundo de su corazón y ustedes empiecen a hacer realmente una aplicación de la Torá en todo el entorno familiar. Exacto, entonces, ¿por qué necesitamos este espacio? ¿Por qué es la invitación para que ustedes se acerquen a este espacio con nosotros? Bueno, por muchísimas razones, entre ellas podríamos decir, número uno, porque en ese momento estamos en una batalla de ideas, en una batalla de pensamientos, el sistema nos está lanzando todo el tiempo una cantidad de ideas antibíblicas, como podemos apreciar en la imagen que tenemos de fondo. Hay una cantidad de situaciones y de ideas que están atacando la familia, que están atacando a los cristianos, a los creyentes, a los hijos de Dios, y que es necesario que volvamos a edificar esos muros, que volvamos otra vez a hacer ese trabajo, porque todas esas corrientes, todos esos pensamientos han ido tumbando, han permeado y no podemos permitir que eso suceda. Entonces, ¿por qué lo necesitamos? Por esta batalla ideológica que en este momento tenemos que librar,
qué nos tenemos que equiparar. Esto es una manera de nosotros equipararnos, es una manera de que nosotros nos entrenemos para saber cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a librar esta batalla en el día a día con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, al momento de evangelizar, a nuestros familiares, a nuestros parientes, a todas las personas. Tenemos que entrenarnos para esto, tenemos que saber cómo vamos a reconstruir esos muros. Eso es lo principal, ¿no? Claro. Lo siguiente es que es muy bello encontrar en esta historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, cuando regresan del exilio, que es algo tan especial, como después de estar todas las familias allí, les tocaba en familia, les tocaba unidos en familia, tener en una mano una herramienta de construcción y en otra la espada. Un arma de defensa. Un arma de defensa. Entonces había que estar trabajando en dos frentes al mismo tiempo. Eso debemos hacer en la actualidad. No, y algo que me llama muchísimo la atención, y yo quiero que ustedes le pongan especial atención a lo que estás diciendo, Laura, porque esa historia nos está diciendo, tiene que trabajar en familia, en familia. Y hoy en día, en ese sistema en el que estamos, no se trabaja en familia y lo que se quiere es dividir la familia, acabar la familia. Exacto. Entonces, mire la importancia de nosotros conocer la historia, de nosotros poder entender el panorama histórico que se nos está presentando en estos textos y también mirarlo en la actualidad, donde realmente tenemos que tener una herramienta para reconstruir esas murallas, pero otra herramienta para hacer defensa, y lo tenemos que hacer es con las familias. La Biblia nos enseña que es a partir de las familias. Entonces, yo sí pienso, Laura, que es muy importante, y que usted que está allá, que me está mirando, que me está escuchando, empiece ahí a hacer su proceso de evaluación y decir, realmente yo estoy construyendo esto con mi familia, y si no lo estoy haciendo, bueno, este es el momento ideal para que entonces podamos empezar a construir estos Acá muros. son dos frentes prácticamente. O sea, podríamos decir que por un lado la reconstrucción del templo, ¿sí? Donde se vuelven a encontrar los rollos de la Torá. Donde se encuentran con... Donde está nuevamente el sacerdocio, otra vez se va a levantar a hacer su trabajo, y es el trabajo de leer, de enseñar la ley al pueblo, donde el pueblo es confrontado con su pecado. Por un lado, la reconstrucción del templo, y que es algo que de alguna manera podemos decir que ya se viene haciendo. Exacto. Pero entonces falta la otra parte, y es la reconstrucción de los muros, ¿sí? Donde así como se tiene que reconstruir el templo y es necesario que la Torá vuelva a ser leída, vuelva a ser escuchada y enseñada, también es necesario que los muros de la ciudad, las murallas de la ciudad también sean reconstruidas. Entonces tenemos que ir trabajando en ambas cosas. El Señor nos ha permitido retomar los rollos. Es que hace un tiempo atrás nos viene el Señor trayendo. Es que es maravilloso, porque nosotros, el tiempo que el Señor nos ha permitido de tener la congregación, el enfoque de nosotros es abrazar la Torá, abrazar los mandamientos. Y ha sido difícil porque el sistema también religioso tradicional trata de aplacar, ha de hecho callar. Muchísimo daño. El enemigo, claro, el enemigo está allí. Ellos están reconstruyendo otra vez. Ellos están abrazando la Torá. Esto es lo que los va a sacar en victoria y en bendición, pues entonces no se lo vamos a permitir. Pero en ese proceso, Laura, y estás tocando un tema que para mí realmente me llena como, ¿cómo lo puedo decir? Me lleno me confronta mi alma y también me quebranta, esa es la palabra, quebranta mi corazón el saber que al abrazar la Torá estamos reconstruyendo el templo, la vida espiritual. Nosotros de cada uno. Somos el templo, está siendo reconstruido con esa Torá. Y al mismo tiempo, esto que estamos haciendo nosotros, estamos haciendo que nosotros podamos, a partir de ahí, empezar a hacer los muros que se necesitan para nuestras familias. Entonces, miren lo importante, cómo lo vamos a trabajar, y en este camino y en este proceso vamos a ir todos agarrados de la mano, vamos a ir juntos en este conocimiento y vamos a hacerlo. Y me parece pues muy, muy importante. Y creo que estamos como muy, muy alineados con la palabra. Así que gócese de saber que usted está en este tiempo especial aprendiendo y haciendo, como dice la palabra. De una vez, vamos a poner ladrillo a ladrillo. Vamos a hacerlo. Ese es el trabajo. Bueno, en el nombre del Señor, entonces la invitación para todos es que no se pierdan este programa que va a estar
siendo transmitido semana a semana para que todos vayamos entendiendo de qué manera podemos poner esos ladrillos, de qué manera podemos trabajar fuertemente por la reconstrucción de esos muros. Este es el enfoque, la reconstrucción de los muros. Vamos a cuidar a la iglesia, vamos a volver a hacer un cerco, vamos a cerrar las puertas de este mar impetuoso, de estas aguas impetuosas, y vamos a hacerlo paso a paso, ¿sí? Paso a paso, a la luz de lo que el Señor quiere, de lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Vamos a luchar por nuestras familias y bueno, no nos vamos a cansar de hacerlo con toda la fuerza y el vigor que el Señor nos vaya dando y la sabiduría que el Señor nos vaya dando para que esto sea de bendición para muchas personas. Amén, pues ese es el deseo realmente que nosotras tenemos. Laura me va a acompañar durante ese tiempo, si el Señor lo permite. Después tendremos otras sorpresas, tendremos otras personas que también nos van a ayudar con sus testimonios, a que ustedes puedan entender que a través del obedecer sí se puede realmente blindar a nuestra familia, a través de la obediencia sí se puede tener esa bendición de tener las añadiduras, de que el Señor nos vaya ayudando, y que el único propósito que hay con este tema y con estas situaciones que podemos aquí expresar y dar a conocer, el único propósito es que podamos ir todos a la Sion celestial, y más en este tiempo donde realmente necesitamos esa palabra puesta por obra. Yo pienso que esa es la palabra, puesta por obra. Así es. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, acompáñenos, y también invite a otras personas para que puedan escuchar el programa. Todas las personas que estén deseosas de poder entrenarse en el conocimiento de la palabra y poder llevarla a sus familias, entonces esa es la invitación. Así que es un espacio que se va a abrir. Son bienvenidos todos, hombres, mujeres, jóvenes, todo el que quiera tener conocimiento de la palabra y de cómo se aplica la Torá en las diferentes familias, entonces están invitados, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Bueno, entonces aquí estaremos semana a semana. Semana a semana, sí señor.